Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por asistir a esta pequeña capacitación sobre el ABC de género, aprendiendo desde casa. ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? Este es uno de los conceptos más importantes a entender. Sexo se refiere a una categoría biológica que apunta a las características anatómicas de una persona y con las que se designa a esta persona como mujer o como hombre. Esto normalmente sucede cuando nacemos. En cambio, género se refiere a una categoría sociocultural, a un constructo social que impacta a las ideas, las creencias, las atribuciones sociales, las características construidas culturalmente sobre el rol que desempeñan en la sociedad las mujeres y los hombres, sobre las feminidades y las masculinidades. Entonces es importante saber de estos temas porque en nuestra sociedad tenemos mandatos de género desde que nacemos. Nos ponen el color rosa si somos nenas y el color azul si somos nenes desde bebecitos. Entonces esto es muy importante porque muchas mujeres desde el ámbito del feminismo han cuestionado estos mandatos de género. ¿Por qué? Porque son mandatos que siempre han puesto a las mujeres en una posición subordinada. Entonces el tema es más complicado, ya en otras sesiones veremos que no es nada más binaria de sexo y género, pero hoy, que es el ABC de género, quisiera que quedara clara primero esta distinción entre qué es sexo y qué es género. Entonces, al distinguir entre lo biológico y lo socialmente construido, ¿qué vemos? Que se refleja una relación desigual de poder entre mujeres y entre hombres. El sexo no es la causa de esta desigualdad, sino las posiciones de género socialmente construidas que le han asignado a las mujeres ciertas funciones y a los hombres otras funciones. Entonces, así como socialmente se ha asignado que el hombre es el que debe ser fuerte, el que es activo, el que defiende, y la mujer es la que cuida, la que concibe, mientras el hombre fecunda, por ejemplo. Entonces ha sido visto por varias teóricas, y ahorita vamos a hablar un poquito más de Simone de Beauvoir, que lo femenino ha sido asociado a la naturaleza, mientras que lo masculino ha sido asociado a la cultura. Lo que es muy importante es que todo este tema de género no nacemos con él, lo aprendemos en el ámbito cultural y en el momento histórico en que nos toca nacer, por lo tanto se puede cambiar. La siguiente lámina dice, habla de un concepto que es bien importante en la teoría de género, que es los estereotipos de género. Son estas ideas, expectativas de cómo deben ser o comportarse las personas a partir de haber nacido como hombres o como mujeres. Y entonces a las mujeres se nos ha históricamente tratado como seres más débiles que los hombres. A los hombres se les presenta siempre como más expertos. Si tú ves un noticiero de televisión, más del 60 o 70% de las imágenes donde salen personas expertas explicando algo siempre ponen hombres. Entonces estos son estereotipos que hacen que a las mujeres se nos dificulte justamente en un mundo tan competitivo como el de hoy, el además tener que escalar estas posiciones desde una posición de desventaja y de subordinación. En el ámbito, por ejemplo, de lo erótico, del deseo, a los hombres culturalmente se les ha promovido que sean activos sexualmente, que deseen, y en cambio a las mujeres se les enseña a que sean deseadas, a que esperen a ser conquistadas. Esos son parte de los estereotipos de género que también nos hacen daño, este tema de los príncipes y las princesas. El príncipe es el que viene al castillo y rescata a una princesa que estaba ahí encerrada, cosificada muchas veces como un objeto, como una cosa. Las mujeres que desde pequeñitas les ponemos moños, o ya cuando son más grandes, peinados, tacones, uñas postizas, pestañas y muchas cosas para que
para que se vean más lindas. ¿Y para qué queremos que se vean más lindas? Desde el punto de vista del patriarcado, no es que estoy diciendo que así deba ser. Desde el punto de vista patriarcal, las mujeres tienen que verse lindas, pero no para sí, sino para el otro, para el hombre. Y entonces las mujeres son objetos del deseo de los hombres, y muchas mujeres de hecho sienten que si no tienen estas características y sus atributos, no valen lo suficiente. Es decir, por eso son mujeres que están dispuestas a hacer sacrificios enormes, como dietas rigurosísimas, operaciones quirúrgicas, para tratar de ser parte de un patrón construido patriarcalmente y que no está al servicio de ellas, está al servicio de ¿quiénes? De los hombres. También otro tema del estereotipo de género es que las mujeres somos buenas para cocinar, somos buenas para cuidar bebés. Los hombres, en cambio, son muy tontos para cambiar pañales y cuando se meten a la cocina todo lo desordenan. Esos son estereotipos que nos hacen mucho daño porque contribuyen a perpetuar estas disposiciones y estas expectativas que de nuevo son desiguales. A una mujer la embarazan y en cambio ella es un sujeto pasivo. Esto en realidad es una construcción, porque lo que sucede es que en un embarazo hay un 50% de participación, ¿no? de las células masculinas y femeninas, y sin embargo a las mujeres nos hacen que siempre adoptemos este rol más pasivo, de debilidad, orientado a la reproducción, mientras los hombres están orientados al placer, y por eso es que desde adolescentes muchas veces son los propios padres quienes inician a sus hijos varones para que inicien una vida sexual activa, pero no, las madres no inician a sus hijas o las acompañan para que inicien su vida sexual activa. Son parte de las diferencias de estos estereotipos de género construidos culturalmente. Y así como hay estereotipos, también están los roles. Los roles son las tareas o actividades o responsabilidades que culturalmente nos dicen que nos corresponden. Son aprendidas y son asignadas a las personas a partir de su sexo para que se perciban como masculinas o femeninas, y el problema es que además esto implica una desvalorización muchas veces de lo femenino respecto a lo masculino. Porque, por ejemplo, se le asigna al rol productivo, que ahorita vamos a ver en la siguiente lámina, mucho más peso que a lo reproductivo. Aquí en los dibujos que tienen en su pantalla, por ejemplo, hay un dibujo de una mujer y dice: demuestran y requieren afecto en exceso. Les enseñamos que las niñas sean muy afectuosas, muy besuconas, en cambio a los niños no tanto. En cambio a los hombres les decimos: ok, sal a la calle a jugar sin restricciones, y a las niñas, no, tú quédate en tu casa. A las mujeres se les inculca, se les instruye a que sean obedientes, y supuestamente es por su propio beneficio, porque el mundo es un lugar pues muy difícil. En cambio a los hombres se les enseña a que sean aventureros, a que vayan por las conquistas. En el caso de la educación, se recarga toda la educación como si fuera la responsabilidad exclusiva de la madre, y el padre solamente tiene en muchas familias el rol de castigar, de reprender. Del trabajo remunerado se le adjudica al hombre la responsabilidad, y por eso muchos hombres, cuando pierden el trabajo, se deprimen, porque ese es el rol que socialmente se le ha asignado como es al único para lo que realmente sirven. Y eso también es una de las desventajas en el sistema patriarcal para los hombres. O sea, aunque los hombres tienen una posición privilegiada en el sistema patriarcal, también sufren algunas violencias directas derivadas del sistema patriarcal. Ahora, la diferencia sexual y la desigualdad social. ¿De dónde viene este tema? Uno, como ya lo había apuntado, viene de esta concepción de las mujeres como seres totalmente distintos, en el sentido de que ellas son naturaleza, los varones son cultura. Esto lo dijo Simone de Beauvoir, una escritora francesa feminista.
feminismo de la igualdad es lo que ella promovía, y las mujeres crean vida biológica mientras que los hombres crean vida social y política. ¿Y a qué se le da más valor? A la creación de la vida social y política y no tanto a la biológica. Después la humanidad ha estimado que lo que tiene valor es la cultura y en cambio la naturaleza no tiene tanto valor. En 1975 la antropóloga Gayle Rubin concibió el concepto de género. A ella le debemos esta concepción de género como una estructura de poder que opera igual como la clase, la raza o la cultura. Es una estructura opresiva. Y después está el concepto que ya hemos tocado brevemente, que es el del patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Es el sistema de dominio masculino que utiliza un conjunto de estratagemas para mantener subordinadas a las mujeres. Y esto, ¿saben qué? No solo sucede aquí en Oaxaca o en México. Esta construcción social del patriarcado ha logrado trascender países, religiones, geografías, clases sociales, lenguas, culturas. O sea, en todas las sociedades del mundo, por lo menos como lo conocemos, hoy siempre las mujeres han estado subordinadas al poder de los hombres. Los recursos económicos prioritariamente han estado en manos de los hombres y lo siguen estando. Hoy las mujeres poseemos solamente 1% de la propiedad en el mundo. El poder político ha estado fundamentalmente en manos de los hombres, aunque hemos tenido muchos avances ahí, las mujeres, gracias al amplio movimiento de mujeres. Hoy en México, por ejemplo, ya tenemos paridad en todo, pero en general en el sistema patriarcal han sido los hombres los beneficiarios de todos los recursos sociales, económicos, políticos, materiales y de autonomía personal. Las mujeres siempre históricamente han estado confinadas a su casa y eso ha tenido implicaciones de muchos tipos. Algo como, por ejemplo, que uno pensaría la música. ¿Qué tiene que ver la música con el tema de género? Bueno, resulta que si uno revisa la lista publicada en muchos sitios web de cuáles han sido los músicos más importantes a lo largo de la historia de la humanidad, prácticamente la lista es de puros hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres, al estar confinadas en su casa, tenían muchas menos posibilidades de aprender otros instrumentos que no fuera un instrumento, por ejemplo, como el piano. No podían aprender la guitarra porque se consideraba un instrumento para trotamundos, para los hombres, que eran los que podían salir caminando de sus casas, ir conquistando el mundo a través de los caminos acompañados por su guitarra, ¿no? Y además, muchas mujeres que fueron músicas, artistas, pintoras, escritoras, como no las dejaban ejercer la profesión, dado que desde el punto de vista patriarcal su función era solamente reproductiva, entonces ellas escribían, esculpían, pintaban, componían, pero utilizaban o seudónimos masculinos o bien sus parejas o algún hombre que estaba con ellas se apropiaba de sus propias creaciones. Por eso hablamos también del tema de la autonomía que el patriarcado le ha quitado siempre a las mujeres y que nos ha puesto en posición de subordinación. Aquí estamos repitiendo un poquito lo de los roles, para aclarar. Los roles derivados de la división sexual del trabajo básicamente se dividen en los roles reproductivos, que es reproducir la vida, y ahí encontramos que, ¿qué pasa con las mujeres que no desean tener hijos? Pues son de alguna manera castigadas por el sistema patriarcal, porque su función primordial debe ser esa, la de reproducción. Y culturalmente se ha vendido la idea de que la maternidad es la más alta de las actividades humanas, pero eso en un trasfondo, en realidad, con una mirada de género, lo que vemos es que es una manera de reducir a las mujeres y mantenerlas en este ámbito privado, doméstico, en el espacio de la subordinación y de las relaciones endógenas, donde nada más te relacionas con tu mamá, con tus hijas, hijos, con tu comadre tal vez, pero no tienes la oportunidad de estar, como decían los griegos, en el ágora, afuera, en la plaza pública, hablando, proponiendo, construyendo, tomando decisiones públicas. Entonces, históricamente las mujeres no han sido parte de la toma de decisiones y todo lo que está construido en el mundo, incluyendo las reglas del lenguaje, han sido hechas por hombres. Y aquí hablo del lenguaje porque hay quien ha criticado que las feministas hagamos el uso de un lenguaje incluyente y no sexista.
Y inclusive citan que la Real Academia Española establece que por economía del lenguaje el masculino es genérico. Pero si ustedes están entendiendo de lo que estamos hablando, ese lenguaje, claro que quiere poner al masculino como el centro, como referente, es un lenguaje androcéntrico, y lo que el lenguaje incluyente y no sexista pretende es visibilizar a las mujeres, a las profesiones en femenino, todas estas posibilidades que en el lenguaje nos estaban siendo arrebatadas porque siempre nos había invisibilizado el lenguaje. Por eso es que usar lenguaje incluyente y no sexista es una postura política, no una postura gramatical. Y después tenemos el rol productivo versus el rol reproductivo de procrear, tener hijos, quedarte en tu casa. Está el rol productivo, producir bienes y servicios en la economía remunerada, y esta palabra es bien importante, remuneración. Puede ser en el sector formal o en el sector informal, pero los hombres tradicionalmente han sido privilegiados y todo el proyecto de una familia ha girado a este rol de productivo de los hombres y todo lo demás se subordina a ello. ¿Por qué creen, por ejemplo, que hoy en día hay menos magistradas que magistrados en el país? Una labor importantísima que es juzgar. Porque las magistraturas implican que te tengas que mudar a otra ciudad donde está el tribunal, y para muchas mujeres que están casadas o que viven en pareja, aunque sean magistradas, aunque sean extraordinarias abogadas, es muy difícil conciliar su proyecto profesional con su vida laboral. ¿Por qué? Porque en el sistema patriarcal normalmente las mujeres han subordinado sus propios proyectos al de sus parejas. Entonces tenemos que hacer acciones afirmativas para lograr la paridad, por ejemplo, que además ya es constitucionalmente es una obligación, para que el 50% de las juezas, 50% de presidencias municipales estén en manos de mujeres, así como ya lo están el 50% de las diputaciones, de las senadurías, etc. Esto tiene que ver entonces con el rol productivo y la posibilidad de estar en el ámbito público, el espacio del poder y de las relaciones exógenas, las que rebasan el ámbito de mi familia. Consecuencias de las desigualdades de género. La violencia y la discriminación están sumamente ligadas y ambas son consecuencias de las desigualdades entre mujeres y hombres, fundamentadas en lo que he explicado hasta ahorita, el sistema sexo-género patriarcal. Actualmente las mujeres se han incorporado cada vez más a roles remunerados, de trabajos remunerados, muchas veces no en la economía formal, es decir, no con un salario, pero sí ganándose el pan de cada día en la economía informal, vendiendo, por ejemplo, en redes de mercadeo, etc. Sin embargo, siguen existiendo desigualdades y desventajas para las mujeres. Por un lado, la doble jornada, porque las mujeres siguen teniendo toda la responsabilidad en el ámbito doméstico asociada a este rol reproductivo. Entonces son las encargadas de cocinar, de limpiar, de cuidar a hijas e hijos, de cuidar a las personas enfermas, y los hombres casi no participan. Tenemos datos que reflejan esta realidad, donde las mujeres, por ejemplo en México, trabajan muchas horas, no me acuerdo el dato ahora exacto, pero son como 40 horas más que un hombre que vive en la misma casa que ellas. Después, la remuneración desigual por el mismo trabajo. En la visión patriarcal, como una mujer que trabaja de alguna manera es como un ingreso secundario al ingreso principal que debe ser el del hombre, entonces históricamente a las mujeres se les ha pagado menos aunque hicieran el mismo trabajo. Las guerras son un ejemplo excelente para esto. Los hombres en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los hombres salieron en masa a pelear a las trincheras, y ¿quiénes ocuparon sus lugares? Las mujeres, para mantener las industrias productivas. Las mujeres entraron de manera como supliendo a los hombres, pero no les pagaron lo mismo, les pagaban menos. Y en general esto lo hemos visto repetidamente, y todavía sigue sucediendo que hay mujeres que por el mismo trabajo que un hombre ganan menos. Esto es una de las desigualdades estructurales, y esta brecha de desigualdad la tenemos que reducir a cero, porque por el mismo trabajo cada persona, independientemente de que sea hombre o mujer, debe ganar lo mismo. Después están los techos de cristal. Hay muchas corporaciones, instituciones de gobierno, donde en la parte de abajo hay muchas mujeres trabajando. Por ejemplo,
hay muchas secretarias, hay muchas asistentes, hay muchas, por ejemplo, jefas de departamento. Pero conforme vamos subiendo, directoras, en el caso de gobierno, por ejemplo, secretarías, o en el caso de empresas, presidentas de empresa, hay muchísimas menos mujeres. Solamente como el 5% de las empresas en México son jefaturadas de grandes empresas son jefaturadas por mujeres, y esto tiene que ver con los techos de cristal. Es mucho más difícil para las mujeres, aunque se llama techo de cristal porque es transparente, es decir, parece que no está ahí, pero está ahí, y las barreras para subir son enormes por una serie de... el tema amerita que le dediquemos un día un capítulo, pero tiene que ver con también la forma en que sistémicamente está organizado el mundo económico laboral hecho por hombres para favorecer y reproducir sus privilegios en contra de, obviamente, ¿de quién? Pues de las mujeres, que no fuimos parte, digamos, del diseño institucional de esos sistemas. Lo mismo los pisos pegajosos, que como su nombre lo indica, refiere la dificultad de una mujer de despegar, de salir, de elevarse en la escala de la movilidad social y económica. Bueno, vamos ya a la última parte de esta charla y vamos a hablar de feminismo. ¿Por qué? Porque hay mucha polémica. Hay muchas mujeres que dicen, no, yo sí creo en la igualdad, pero no soy feminista. O hay hombres que dicen, yo sí soy feminista. Bueno, ¿y qué es eso del feminismo? Porque también hay como distintas aproximaciones que lamentablemente se han extendido y que no son correctas. Entonces, yo estoy abordando el feminismo con la definición ahorita de Amelia Valcárcel, que les recomiendo este pequeño libro que se llama El feminismo como una forma de habitar el mundo. El feminismo es un conjunto de ideas, teorías, agenda y políticas públicas que han guiado y guían la defensa de la igualdad y de la ciudadanía de las mujeres. Entonces, por un lado son ideas y teorías, el feminismo es un marco teórico, pero por el otro lado es una agenda y práctica política. El feminismo también es activismo. ¿Para qué? Para guiar la defensa de la ciudadanía de las mujeres, ¿hacia qué? Hacia la igualdad. El feminismo no quiere sustituir la opresión de los hombres por la opresión de las mujeres. El feminismo lo que quiere es la igualdad. Y, muy importante, el feminismo no es una moda. El feminismo tiene más de 300 años. Aquí les pongo el ejemplo de Olympia de Gouges. Ella fue una escritora, activista, dramaturga, filósofa y política francesa, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Porque cuando fue la Revolución Francesa, en 1789, el documento más importante que se hizo fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero literal fue del hombre, o sea, del varón. Las mujeres estábamos excluidas de todos los derechos en esa declaración. Entonces ella escribió una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, y ¿saben qué pasó? La decapitaron. Entonces el feminismo no es una moda, el feminismo es una construcción teórica de propuesta y una agenda política que tiene más de 300 años. Feminismo, voy a decirles qué es y qué no es, para que nos quede súper claro. Feminismo no es, una mujer es feminista porque está resentida con el mundo, no. Las feministas quieren queremos un mundo más justo. Feminismo no es una ideología, como muchos discursos de derecha nos han hecho creer. No, el feminismo es un sistema conceptual basado en la idea de que todas y todos tenemos la misma dignidad humana y por lo tanto debemos de tener los mismos derechos y oportunidades. Feminismo no es que las mujeres seamos mejores que los hombres. En el feminismo sabemos que nadie es mejor que nadie tiene más dignidad humana que otra persona. Mujeres y hombres somos diferentes, pero iguales en derechos y en dignidad. Igualdad en la diferencia, eso es feminismo. Feminismo no es odiemos a los hombres, no, feminismo es queremos a los hombres, pero no queremos un sistema que favorezca a los hombres, ni queremos un sistema que discrimine a las mujeres. Feminismo no es estoy en contra de la vida y la familia. Feminismo es estoy a favor de poder decidir libremente sobre mi cuerpo, sobre mi vida, sobre si quiero casarme o no, sobre si quiero y cómo ejercer mi sexualidad. Eso es feminismo. Entonces, ahora que lo sabes, ¿te consideras feminista? Con eso dejo esto, ojalá que puedan escribirnos en el inbox, puedo contestar preguntas,
acerca de esta charla y próximamente estaré dando más temas acerca de género y de pues, todos los temas que ustedes también nos sugieran. Muchas gracias, soy Ana Vázquez Colmenares, soy la titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y gracias por otorgarme estos minutos de su tiempo.